Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Cuando usted lo tenga, diga un amén. Vamos a darle lectura, hermanos, a esta poderosa palabra. Hemos estado hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis, y hoy vamos a hablar de la tercera, la iglesia de Pérgamo. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner trompiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, gracias por esta palabra que es espíritu y es vida. Esta palabra que bendice nuestras vidas, Dios mío. Y hoy, Señor, no es la excepción. Hoy tú lo bendices a través del mensaje de tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y a ti te damos, Padre, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. A ti te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza, Dios mío, porque tú eres digno de adoración, digno de suprema alabanza. Yo no sé cuántos pueden levantar las manos en esta mañana. Levanta tus manos y adora unos momentos a ese Dios todopoderoso. Adora unos momentos a nuestro Dios en esta mañana, que nos permite el poder disfrutar en esta mañana, estar en su presencia. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Toda la gloria y toda la alabanza sea para ti. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo en esta mañana. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Hemos hablado, hermanos, sobre la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Y el mensaje era que tenía algunas buenas cualidades, pero había dejado su primer amor. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna, una iglesia que no tuvo exhortación de parte de Jesús, pero que era una iglesia que, a pesar de la persecución, fueron fieles al Señor. A pesar de que se quedaron en la pobreza, ellos seguían siendo fieles al Señor. Hoy quiero hablar sobre otra carta que Jesús le da a una de las iglesias del Asia Menor, y es la carta de Jesús que Jesús le da a la iglesia de Pérgamo. Sabemos que Juan, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, fue desterrado a la isla de Patmos por causa de predicar la palabra. Pero ahí, hermanos, en la isla de Patmos, ahí Juan recibe la revelación de Jesucristo. Ahí Juan recibe el mensaje a las 7 iglesias. Y ahí Juan recibe una revelación de los eventos del futuro, unos eventos proféticos.
Y déjeme decirle que Juan, uno de los apóstoles, fue el último de los apóstoles que murió. De los 12 apóstoles, Juan fue el último que murió. Pero no murió de martirio, no murió como un mártir. Él murió de muerte natural, ya era anciano. Y Juan fue el único, hermano, Juan fue el único que vio a Jesús de 4 formas diferentes. Juan vio a Jesús como hombre en el ministerio. Anduvo con él 3 años. Lo vio como comía, cuando dormía, cuando oraba. Lo vio como hombre en el ministerio. Juan también vio a Jesús como el crucificado. Cuando estaba en la cruz del Calvario fue el único que estuvo en la cruz. Todos los demás apóstoles huyeron. Todos los demás 11 discípulos huyeron. Solamente Juan quedó ahí y ahí vio a Jesús crucificado. La tercera forma que Juan vio a Jesús fue cuando él resucitó. Y la cuarta forma que Juan vio a Jesús fue a Jesús glorificado. Cuando lo ve y dice, lo vi como cabeza y pelo blanco, como la blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. En su pecho tenía un cinto de oro que decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cabe resaltar, hermano, que cuando el Señor Jesucristo comienza a dar el mensaje, hablando a las 7 iglesias, Él comienza el mensaje hablando congregacionalmente, hermano, a toda la iglesia. Pero termina su carta de manera personal diciendo: al que venciere o al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje comienza hablando generalmente, pero termina el mensaje hablando personalmente. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Esto nos demuestra que cada uno es responsable de su propia victoria. Usted no va a ser responsable de mi salvación. Yo no voy a ser responsable de la salvación de usted. Usted no va a ser responsable de mi victoria, ni yo responsable de su victoria. Cada uno tiene que dar la batalla. Cada uno tiene que consagrarse. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, tenemos que ser fiel al Dios del cielo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y hoy compartiremos sobre la iglesia de Pérgamo, la cual habitaba o moraba donde tenía su trono Satanás, dice la Biblia. Y la iglesia de Pérgamo, hermano, estaba cediendo ante los placeres del mundo. Y estaba en peligro de mezclarse con las cosas del mundo, como hoy en día muchas iglesias se mezclan con las prácticas del mundo. Se dice que en la ciudad de Pérgamo, vamos a hablar sobre la ciudad y ahorita voy a hablar sobre la iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo. Pero la ciudad de Pérgamo estaba edificada sobre un monte alto. Y Pérgamo, hermano, la ciudad de Pérgamo no podía compararse en la importancia comercial a la ciudad de Éfeso o de Esmirna, pero la ciudad de Pérgamo era un centro cultural que sobrepasaba a estas ciudades. Y la ciudad de Pérgamo, hermano, era famosa por su biblioteca, porque la biblioteca contenía no menos de 200,000 rollos de pergamino. Ahí había literatura, hermano. Tenían literatura esta ciudad, 200,000 pergaminos donde se instruían, donde leía la gente. Era una biblioteca.
Y usted debe de saber que la palabra pergamino viene de la palabra Pérgamo. De ahí viene la palabra pergamino, de la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué? Porque se cree, hermano, se cree que fueron los pérgamos, o la gente de ahí de Pérgamo, los que inventaron el pergamino. Al principio los libros que ellos fabricaban se hacían de papiro, pero hay una leyenda que dice que la ciudad de Alejandría, que también era una ciudad iletrada, que tenía también documentos. Dice que la ciudad de Alejandría dejó de abastecerles a la ciudad de Pérgamo de este material para poder fabricar sus libros, y por cuestiones políticas y de rivalidad, que cada quien quería ser la mejor, entonces ya los de Pérgamo ya no recibían material para fabricar sus libros. Entonces dice que ellos se las ingeniaron y por eso inventaron el pergamino, los de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, hermano, estoy hablando un poquito de historia para que usted conozca cómo era la ciudad. Era una ciudad que tenía muchos pergaminos para estudiar, pero también la ciudad de Pérgamo era principalmente el centro del culto imperial. Es decir, hermano, la ciudad principal donde se adoraban a los emperadores. Ahí se adoraban los emperadores, se adoraba a Augusto el César, allá en el año 29 antes de Cristo. Y ahí en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, hermano, abundaban los templos paganos, los templos de adoración a ídolos. Como por ejemplo estaba el templo que era dedicado a Atenea. Había otro templo dedicado a Dionisio, otro templo dedicado al dios Zeus, y otro templo dedicado al dios Esculapio. Y este último, Esculapio, era el dios de la sanidad y la medicina, y cuya insignia, hermano, era un bastón con dos serpientes. Es el mismo símbolo que tiene la medicina de hoy en día. Ese símbolo que tiene es el mismo símbolo que usaba Esculapio. Era el dios de la sanidad y de la medicina. Entonces, estos eran templos de adoración. Eran templos, hermanos, donde se adoraban a estos dioses. Ahora vamos a reflexionar sobre el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia ubicada en Pérgamo. Si usted tiene su Biblia abierta, manténgala ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Gloria al Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Así comienza esta carta. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y esta frase, hermano, que usa el Señor tiene mucho significado. Y tenía mucho significado para los habitantes de Pérgamo. Y con estas palabras Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: aunque ustedes son una ciudad muy dada a la escritura y a la lectura, donde había muchos libros llenos de palabras sabias de grandes filósofos, mas sin embargo Jesús le dice: mi palabra es superior a toda la palabra filosófica que ustedes tienen. Mi palabra, dice el Señor, está por encima de toda esa literatura que ustedes tienen. Por eso Jesús le dice: yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Y cuál es la espada aguda de dos filos, hermano?
Jesús no tenía una espada literal. ¿Cuál es la espada aguda? Mira, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada, la palabra de Dios. Cuando Jesús dice a Juan: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Cuál es la espada? Su palabra, la palabra poderosa de Dios. Es como si Jesús les estuviera diciendo a la iglesia, a la ciudad de Pérgamo: ustedes tienen mucha literatura, ustedes tienen mucha palabra de filosofía, pero mi palabra es viva y eficaz. Mi palabra va por encima de toda esa letra filosófica que ustedes tienen. Mi palabra va por encima, porque la palabra de ustedes puede alimentar el intelecto, pero mi palabra trae vida a su espíritu. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aleluya. La palabra de Dios, hermano, es superior a todo conocimiento humano. Porque de nada sirve tener todos los conocimientos académicos, culturales, filosóficos, si no conocemos la palabra de Dios y la creemos. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios puede transformar el alma del ser humano y nos capacita para hacer lo que agrada a Dios. Y dice la Biblia, ahí en el versículo, sigue diciendo la palabra, en Apocalipsis capítulo 2, dice, después que le dice el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, y luego le dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. En su mensaje a la iglesia de Pérgamo, Jesús le dice a la iglesia: ustedes se encuentran en el trono de Satanás, se encuentran ubicados en el trono de Satanás. Pero la pregunta es: ¿por qué Jesús le llama el trono de Satanás? ¿Por qué Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: ustedes están ubicadas? Mi iglesia está ubicada donde Satanás tiene su trono. ¿Por qué la iglesia de Pérgamo, hermano? ¿Por qué Jesús le dice: ustedes están ubicados donde Satanás tiene su trono? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le llama a esa ciudad, a ese lugar, el trono de Satanás? La razón es porque Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, era el centro de 5 cultos paganos, 5 cultos de adoración a ídolos paganos. Por eso Jesús le dice a la iglesia: ustedes están sirviéndome en una ciudad donde Satanás tiene su trono, porque hay 5 cultos de adoración a dioses paganos. El primer culto de adoración, hermano, era al dios Zeus, un dios de la mitología. El dios Zeus, la gente de Pérgamo adoraba a Zeus. Le ofrecían, hermanos, incienso. Lo adoraban como un dios. Y el altar a Zeus parecía un gran trono. Y dice la historia que el humo, hermano, de los sacrificios se le ofrecía al dios Zeus. Dice que subía durante todo el día tras día le adoraban. Mataban sacrificios, mataban becerros, mataban vacas, y eran como sacrificios a ese dios llamado Zeus. Lo adoraban. Ese era el templo o la adoración al dios Zeus. También estaba
En segundo lugar estaba el culto a Atenea, diosa griega de la sabiduría, que tenía un altar a la par del dios Zeus. Era otro tipo de adoración. También estaba en tercer lugar el culto a Dionisio. Dionisio era el dios del vino. Y ahí, hermano, en ese templo donde se adoraba a Dionisio, se ofrecía vino, se emborrachaba la gente. Y se dice que había fiestas desenfrenadas donde se comía, se bebía, y dice que se mantenían relaciones sexuales sin moderación, hermano, con las sacerdotisas que había ahí en ese templo. Era una prostitución terrible, hermano. No solamente se adoraba a este dios llamado Dionisio, sino también se prostituía la gente. En cuarto lugar estaba el culto a Esculapio. Y este era el dios griego de la salud. Era el dios griego de la salud, Esculapio, cuyo símbolo, hermano, era una serpiente enroscada en una vara. Y a las afueras del templo de Esculapio, la gente iba a adorar de otros diferentes ciudades o de ahí mismo. La gente enferma, y ¿sabe lo que hacía la gente? Se tiraba en el piso, ahí afuera del templo, se tiraba en el suelo, hermano, con la esperanza de que las serpientes que había ahí, no venenosas, vinieran y se les posaran en el cuerpo, y de esa manera fueran sanas la gente. Esa era la idea. Esa era la idea que la gente tenía de adoración. Adoraban al dios Esculapio. Y número 5 estaba el culto a los Césares. A los Césares, hermano. La gente adoraba al emperador, a los Césares. Le rendían, lo tenían como un dios. Y cuando lo veían decían: César es Señor, César es Señor. Pero no en el sentido, como les dije, hermano, como decimos el señor Juan, el señor Pedro, el señor Felipe. No en ese sentido de respeto. Cuando la gente en aquel entonces decía César es Señor, estaban diciendo César es un dios. El emperador es un dios, el emperador es soberano, el emperador está por encima de todo, es lo que se decía. Por eso los cristianos no querían decir César es Señor, y si no decían César es Señor, los mataban. Ellos decían: no vamos a decir César es Señor o César es soberano. No, Jesucristo es Señor de nosotros. Jesucristo es el Señor. Y por eso, hermano, eran perseguidos los cristianos. 5 cultos de adoración. Por eso Jesucristo le dijo a la iglesia de Pérgamo: tú me sirves donde Satanás tiene su trono. Porque ahí en Pérgamo había 5 cultos de adoración paganos, donde había aberraciones, donde había idolatría, donde había paganismo, donde no se adoraba a Dios, se adoraban a otros dioses falsos, que, como dice la Biblia, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan. Pero solamente hay un único Dios verdadero, se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y la gente adoraba a esos dioses, hermanos. No adoraban al Dios verdadero. Y dice la palabra en Apocalipsis 2:13, el Señor le dice, Jesús le dice a la iglesia: mas sin embargo, tú estás sentada y ubicada donde Satanás tiene su trono, donde hay muchos altares de adoración a otros dioses paganos y no a mí. Pero le dice el Señor: pero sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: mas sin embargo, aunque hay muchos centros de adoración y la gente que no me conoce los adora, mas sin embargo el Señor le dice a su iglesia: iglesia mía de Pérgamo, aún tú me eres fiel a pesar de la idolatría que abunda en esta ciudad. Me eres fiel a mi nombre. Sigues fiel a mi nombre. Y es por esta gran idolatría, hermano, que ser cristiano en la ciudad de Pérgamo era muy difícil. Era difícil ser cristiano en la ciudad de Pérgamo. Sin embargo, el Señor los elogia por retener su nombre y no negar su fe. Y estos creyentes habían decidido a no contaminarse, hermano, aun cuando vivían en el lugar donde Satanás había establecido su trono.
Jesucristo en una ocasión oró a su Padre por sus discípulos, allá en San Juan 17:15, y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú y yo estamos aquí en este mundo, hermano. Dios no nos llevó al cielo cuando nos salvó. Dios nos dejó aquí. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo seamos una antorcha encendida, que alumbremos en medio de un mundo lleno de tinieblas, de inmoralidad, de pecado y de desconocimiento de Dios. Aleluya. Dios conocía a los cristianos de Pérgamo que le eran fiel. Dice: yo conozco que me eres fiel. Hermanos, Dios realmente conoce a los que le aman. Dios conoce cuando nosotros le amamos con sinceridad. Y ese amor lo demuestran o lo demostramos al hacer la voluntad de Dios. Dios conoce, hermano, a los que en verdad quieren agradarle. Dios conoce a los que en verdad quieren hacer su voluntad. Dios conoce, hermano, lo más profundo de nuestro corazón cuando queremos agradarle. Cuando, a pesar de que ahí en el trabajo tú te relacionas con gente inmoral, con gente pecadora, con gente a veces hay gente moralmente buena, a veces hay gente con buenos principios, hermano, pero hay otra gente mala, pecadora, mal hablada, y te relacionas ahí con ellos, y muchas veces te hostigan porque eres cristiano, pero ahí tú mantienes tu fidelidad y tu integridad delante de ellos. Dios conoce tu esfuerzo por agradarlo. Dice la palabra: conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y el Señor le dice a la iglesia: yo conozco que me eres fiel. Yo conozco que te has permanecido fiel a mi nombre a pesar de las circunstancias y de la idolatría. Hoy en día, hermano, la iglesia del Señor vive en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, hermanos. Y Satanás ha levantado tanta cosa, tanto pecado en este mundo, hermano. Pero la iglesia debe de entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Debemos serle fiel a Dios, hermanos. Debemos mantenernos fiel a Dios. Mire, hay muchos que se han enrolado en las filas del cristianismo, y aún a pesar de los problemas, aún a pesar de los ataques, aún a pesar de tanta cosa, hermano, se han mantenido firmes con el Señor. Se han mantenido firmes a lo que creen. Pero otros que, lamentablemente, hermanos, que se han enrolado en la fila del cristianismo, lamentablemente, hermano, han sucumbido ante las ofertas del mundo y se han dejado enfriar. Se han apartado de los caminos del Señor. Y no han mantenido firmes al Dios del cielo, hermanos. Y el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé que a pesar de la idolatría y de tanta paganismo, dice, te han mantenido fiel a mi nombre. Que el Señor, hermano, diga de nosotros: tú sigues siendo fiel a mi nombre, aun cuando vives en medio de este mundo pecador. Que Dios pueda decir de nosotros: tú te has permanecido fiel, no has sucumbido ante las ofertas del mundo. Y si hemos sucumbido, hermano, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mantengámonos fieles, hermanos.
La iglesia se mantuvo fiel en medio de un mundo pagano. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dile al que está a tu lado, dile: Dios te ha llamado a ser diferente. Dios nos ha llamado a ser igual. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia, hermanos. Dios nos ha llamado a dar buen testimonio. Dios nos ha llamado a serle fiel a Dios. No sucumbamos ante los placeres del mundo. No sucumbamos, hermanos, ante la frialdad que este mundo quiere arroparnos para enfriarnos. Mantengámonos firmes. Amén. Y mire, sigue diciendo, dice: ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Aquí Jesús hace referencia, hermano, a un hombre llamado Antipas, el cual dice: mi testigo fiel. Usted no va a encontrar en toda la Biblia, no va a encontrar este nombre de Antipas. Solamente aquí en Apocalipsis, Antipas. Pero Jesús dice: mi testigo fiel. O sea que la Biblia no habla mucho de este hombre, pero se dice la historia, hermano, que Antipas fue un pastor de la iglesia en Pérgamo. Y dice la historia que Antipas era un fiel testigo de Jesús. Y por causa de su testimonio, ¿sabe lo que hicieron? Lo agarraron preso, lo metieron, había un toro, hacían un toro de metal, de esos grandes toros, y le hacían un hueco por dentro, y a la gente la metían adentro del toro, de ese toro de metal. Y ahí metieron a Antipas, este hombre de Dios. Prendieron lumbre abajo del toro de metal, y esa lumbre, hermano, con este hombre llamado Antipas adentro del toro, dice que lentamente se fue calcinando, se fue quemando, se fue calcinando hasta que murió. Murió quemado dentro de ese toro de metal. Así murió Antipas, un mártir, como un mártir. Dios desea que nosotros, hermanos, seamos testigos del Señor. Y la iglesia, hermanos, se había defendido bien de los enemigos externos, como el paganismo. Sin embargo, hubo un enemigo interno, hermano, que se infiltró dentro de esta iglesia. Y por eso Jesús los amonesta y les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a las que yo también aborrezco. La iglesia de Pérgamo, hermano, tenía un problema grave. Había personas dentro de la iglesia que servían de tropiezo para los cristianos. Y el Señor los llama los que tienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas. ¿Quién era Balaam? Balaam, hermano, era un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, que Balac lo mandó a llamar y le dijo: mira, vamos a este monte, voy a levantar un altar, y de aquí tú ves al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, maldícemelo. ¿Y sabe qué? Este profeta de Dios fue con Balac, no esperó la voluntad de Dios, porque tenía amor al dinero. Mira, si tú maldices al pueblo de Israel, porque me tropiezo, yo te voy a dar dinero. Y él se convirtió en un asalariado, hermanos. Por el dinero prefirió no hacer la voluntad de Dios.
Y dice también que Balaam hizo que los hijos de Israel fornicaran con las mujeres de los pueblos paganos. Y otra doctrina equivocada era la de los nicolaitas, que como expliqué anteriormente, esta doctrina, hermanos, estaban abusando de su libertad y la convertían en libertinaje. Ellos decían: no es malo, si tú vives en adulterio no es malo, que acabo el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu. Ya eres salvo, siempre salvo. No importa si mientes, no importa si estás en adulterio, no importa si eres esto y aquello, si estás haciendo lo malo, no importa, que acabo Dios ya te perdonó, ya eres salvo, siempre salvo. Y convertían la libertad de Dios en libertinaje para pecar, en licencia para hacer lo malo. Y la palabra de Dios nos advierte a nosotros como cristianos, hermanos, de dos cosas muy importantes. Número uno, que no seamos tropiezo para nadie. Usted no sea tropiezo para nadie. Tengamos cuidado de no ser tropiezo para un cristiano, hermano, que va empezando los caminos del Señor. Que no seamos tropiezo. Cómo actuamos, cómo nos comportamos, dónde las cosas, los lugares que visitamos. Pues si el hermano aquel anda en esos lugares, yo también puedo ir. Y podemos ser tropiezo a otros, hermanos. Pero también la Biblia nos dice que nos debemos de apartar de las personas que causan tropiezo. Tenga cuidado con quién usted se junta, hermano. Debemos, dice la palabra, que debemos, primero, no debemos ser tropiezo nosotros a los demás. Y también que debemos de apartarnos de personas que son tropiezo dentro de la iglesia. Y si usted ve que personas que andan mal, que andan haciendo cosas indebidas, apártese de ellos. Que andan en el chismeando de los demás, apártese de ellos. Que les gusta la mentira y les gusta hablar de los demás, apártese de ellos. Que no les gusta consagrarse a Dios, apártese de ellos. Apártate, dice el Señor, de la gente que son tropiezos dentro de la iglesia. Y estas dos doctrinas se estaban infiltrando, hermano, en la iglesia de Pérgamo. Hoy en día, hermano, vemos cómo doctrinas diabólicas se están infiltrando dentro de la iglesia. Pero la Biblia nos dice que nosotros estemos alertas y que debemos de mantener la pureza de la palabra de Dios, que no debemos adulterarla, que no debemos añadirla, que no debemos de quitarle. Tengamos cuidado con lo que nos enseña, hermano, se nos enseña. No crea todo lo que se les predica o todo lo que se les enseña. Críbelo con la palabra de Dios. Seamos como la iglesia de Berea, que cuando iba Pablo a predicarles o a enseñarles, cuando iba Pedro, cuando iba Apolo, cuando iba otro predicador, la iglesia de Berea, ¿sabe lo que hacían? Dice que escudriñaban las escrituras a ver si lo que Pablo estaba enseñando iba de acuerdo a la palabra, a ver si aquel predicador lo que estaba predicando iba de acuerdo a la Biblia. Por eso nosotros debemos estudiar la palabra de Dios para no ser engañados, hermano, en estos últimos tiempos, que dice la palabra que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, falsos engañadores, que Satanás va a usar para engañar al pueblo de Dios. Por eso tenemos, hermano, la palabra de Dios para cribar todo lo que nos enseña. Si te dan una profecía, si tú tienes un sueño, si te dan una enseñanza, si te dan una predicación, críbala con la palabra de Dios. Si no va de acuerdo a la palabra, si contradice la palabra, echa eso a un lado. Debemos, hermanos, fundamentarnos en la palabra de Dios. La iglesia, mi Rey de Paz, debe fundamentarse en la doctrina de la palabra. Debemos estudiar la palabra, debemos leer la Biblia, hermanos, para no ser engañados tan fácilmente por viento de doctrinas equivocadas. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a ir terminando. Pero ahora el Señor le da la recompensa a la iglesia. Dice el versículo 17: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tenga oído. No dice el que tenga orejas.
Pues a veces tenemos orejas, hermano, pero no escuchamos. ¿Qué dijo el que estaba predicando? Pues no sé, pero tuvo bueno el culto. Pero dice el Señor, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos dos orejas, pero tenemos que oír. Tenemos que oír lo que se nos dice. Amén. A veces nos dice, mira, tráeme de la tienda esto y esto y esto y esto y así. Pero a veces nos olvida. Pero el oír, hermano, es prestar atención a lo que se te está diciendo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que salga vencedor le daré el maná escondido. Número 1. Número 2. Y también al que salga vencedor le voy a dar una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Cristo promete 2 cosas a la iglesia de Pérgamo. ¿Cuáles son, hermano? ¿Cuáles son las 2 cosas? Están aquí. ¿Cuáles son las 2 cosas que el Señor Jesucristo promete a la iglesia de Pérgamo? La primera es el maná. La segunda es una piedrecita blanca. ¿Qué era el maná, hermano? ¿Qué era el maná? ¿Sí se recuerda qué era el maná? El maná, dice la Biblia, que era un pan con sabor a miel. Que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ahí no había tiendas, no había centros comerciales, pero Dios de una manera milagrosa del cielo hizo descender esas hojuelas llamadas maná. Dice uno de los salmos que era pan de ángeles. Y que el pueblo de Israel tenía que recoger para poder hacer pan con ese maná. Pero la Biblia dice, hermano, que Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo, hermano, es el maná revelado a la iglesia, a los hijos de Dios. Dice la Biblia, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque el maná que comieron, hermano, era una comida natural que no los dejaba morir de hambre. Mientras que el maná escondido, que es Jesucristo, es un alimento espiritual. Y que Él da. Y que dice la Biblia que de Él come, no morirá jamás. El pueblo de Israel comió el maná en el desierto, ese pan literal, el natural, que los alimentaba físicamente. Pero dice la Biblia, yo te voy a dar el maná. Jesucristo es el pan vivo, hermano, que descendió del cielo. Y todo aquel que coma de Jesús no morirá para siempre. Es el maná que te alimenta en tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda promesa que Dios le hace al que venciere es darle una piedrecita blanca en la que está escrito, dice, un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Ahora, hay muchas teorías, hay muchas especulaciones, hermano, en relación a esta piedrecita blanca. Pero yo creo que la más apropiada es la que está relacionada con las costumbres, la costumbre romana, porque siempre que Dios daba un mensaje a la iglesia, siempre le hablaba con algo relacionado a la costumbre de esa ciudad. ¿Y cuál era la costumbre de la ciudad de Pérgamo? La costumbre era, hermano, que había atletas que corrían en las Olimpiadas y el que vencía, el vencedor, al vencedor se le daba una piedrecita blanca. El atleta que ganaba en esas Olimpiadas ahí en Pérgamo, se le daba una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca de un lado tenía el nombre del que ganó, y en el otro lado tenía el nombre del anfitrión de una fiesta especial. O sea, que esa piedrecita
era a Israel, príncipe de Dios. Dios le cambió el nombre a Oseas a Josué, hijo de Nun. Y dice la Biblia que si tú vences y yo venzo en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y vencemos y nos esforzamos y nos consagramos a Dios y le somos fieles, hermano, cuando estemos en el cielo, dice el Señor, te voy a dar una piedrecita blanca. Así como en Pérgamo a los vencedores, atletas vencedores, se le daba una piedrecita blanca para entrar a la fiesta, dice el Señor, yo te voy a dar también una piedrecita blanca. Y ahí en esa piedrecita blanca va a estar escrito tu nombre nuevo. O sea que yo me llamo aquí José de Jesús, pero allá en el cielo Dios me va a dar un nombre nuevo. Yo no me voy a llamar diferente. Yo no me voy a llamar igual. Yo me voy a llamar diferente. Me voy a llamar con otro nombre. Tú te vas a llamar, o Dios te va a poner un distinto nombre. Dios me va a poner a mí un distinto nombre al que tengo hoy en la actualidad. Y esa piedrecita blanca, cuando el Señor te la dé, va a decir, esta piedrecita es tu premio, es el premio del vencedor. Y así como el atleta vencedor con esa piedrecita entraba a la fiesta, con esa piedrecita que el Señor está dando, ahí cuenta, gloria al Señor, es dada al vencedor. Y vamos a entrar a las bodas del Cordero. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, nosotros nos encontramos en tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles, donde se está viviendo este terrible problema de la pandemia, donde la maldad se está multiplicando. Y dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estoy viendo, y eso es lo que estamos viendo, hermanos, hoy en día. Como la gente se está apartando del Señor, como la gente que conocían al Señor, le servían con pasión, ahora usted los ve fríos, que ya no quieren consagrarse al Señor. Me dijo un pastor, le pregunté por una persona, me dijo un pastor, una persona que servía en la iglesia, predicaba, ferviente de la iglesia, me dijo, ya no está en la iglesia, porque me dijo, pastor, toda mi vida he ido a la iglesia, pero yo quiero probar un poquito del mundo. Y probó el poquito del mundo, hermano, y se apartó. Ya no va a la iglesia, ya no busca a Dios. Se apartó, se enfrió, se fue otra vez al mundo, hermano, porque quería probar el mundo. Y yo digo que el mayor testimonio y el mejor testimonio no es el del drogadicto y el alcohólico que viene y cuenta su testimonio de que yo maté a fulanito y que yo maté a 20 y que yo... Ese no es el mejor testimonio. Vergüenza nos debería de dar. El mejor testimonio, hermano, el mejor testimonio, ¿sabe cuál es? Es aquel que dice, yo nací en un lugar cristiano y nunca me he apartado del Señor. Damos gracias a Dios que a pesar de la vida que llevan esas personas y que dan ese testimonio, y Dios la rescata de ahí. Pero yo digo que el mejor testimonio que un hombre y una mujer puede dar, que diga, yo nací en una cuna cristiana y nunca me he apartado de Cristo. Ese es el mayor testimonio. Ese es el mayor testimonio impactante, hermano. Que nunca se haya apartado de Dios. Que diga, yo me he mantenido firme. Hasta hoy, en la actualidad, me he mantenido firme. Nací en un hogar cristiano, pero hasta aquí me he mantenido fiel a Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es el mejor testimonio. Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Y que esta enseñanza, hermano, de esta iglesia de Pérgamo sea un mensaje que nos motive a seguir adelante, que nos haga mantenernos firmes, que nos haga guardar
la sana doctrina de la palabra de Dios. Que nos motive, hermano, esta iglesia de Pérgamo, que aun cuando ellos estaban donde había mucho paganismo y ocultismo y idolatría, ellos le eran fieles al Señor, a los que habían creído. Que nosotros, hermanos, de igual manera, estemos en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de tanta cosa, hermano, donde el diablo te ofrece el pecado en charola de plata, pero no te dice las consecuencias. Este mundo nada ofrece. Muchos venimos de allá. ¿Qué nos trajo? Solamente miseria, solamente sufrimiento. Yo no sé por qué la gente quiere volver otra vez allá. Hay que mantenernos firmes, peleando la batalla para que el Señor, que si vencemos, el Señor nos dé el maná del cielo, que es Cristo Jesús, y nos dé esa piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito. Aleluya, que le va a dar el Señor a los vencedores. Aleluya. Hermanos, iglesia, mi Rey de paz, hoy yo te motivo para que te esfuerces. Hoy yo te motivo, jóvenes, hermanos, hermanas, para que nos esforcemos en seguir adelante, en consagrarnos cada vez más al Señor. No bajemos la guardia, no nos descuidemos en nuestra vida espiritual. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No te dejes influenciar por el resplandor, entre comillas, de este mundo. Nada de este mundo te puede dar lo mejor que lo que Jesús te ofrece. Nada de este mundo te puede dar algo mejor que lo que Jesús te ofrece. Si hay una persona que me diga, este mundo ofrece esto que es mejor que lo que Cristo te da, vámonos para allá. Pero ¿sabe qué? No hay nadie que pueda decir, nada de este mundo ofrece algo mejor que lo que Jesucristo ofrece. Por eso, iglesia, yo te motivo, iglesia, mi Rey de paz, los que me están mirando, hay que seguir adelante. No desmayes, no flaquees, no volvamos atrás, no perdamos la salvación. Yo no creo en salvo siempre salvo. Yo no estoy de acuerdo con esa doctrina. La Biblia dice el que venciere. Ahora, si este asunto de salvo siempre salvo fuera verdad, pues entonces ¿para qué les predico esto? Entonces, ¿para qué les predico que se consagren a Dios? Entonces, ¿para qué les predico que se esfuercen, que peleen la batalla? ¿Para qué les predico si ya son salvos, siempre salvos? No, hermano. Aquí hay que dar lo mejor para Dios. Aquí hay que esforzarnos. Aquí hay que guardar, dice la palabra, no descuides una salvación tan grande. Si fulanito cae, si fulanito se aparta, usted manténgase firme. Usted ponga su mirada en el Señor. Usted imite lo bueno de mí, no imite lo malo. Usted imite lo malo de fulanito, de panganito. Aleluya, que si se consagra, que si predica, que si evangeliza. Imite lo bueno, agarre lo bueno, lo malo deséchelo. Pero ponga su mirada en Cristo Jesús. Aleluya, y siga adelante, prosiga adelante, hermano. Manténgase firme. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia. El Señor puede venir en cualquier momento. No es tiempo de descuidarnos. No es tiempo de jugar a ser cristiano. No es tiempo de bajar la guardia, iglesia. Es tiempo de buscar cada vez más al Señor. Como dice Juan, cuando le dijo el Señor en Apocalipsis, o Juan, el que esté limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. Y el que quiera seguir enlodándose, pues enlódese más. Pero usted y yo vamos a seguir limpiándonos, consagrándonos al Dios del cielo. Vamos a mantenernos firmes y vamos a seguir peleando la batalla. No se descuide, iglesia, mi Rey de paz. No se descuide, no se deje tentar por las amistades. Porque a veces tenemos amistades, hermanos, que... Mire, cuando yo estaba trabajando ahí en el 11 Juárez, ahí en la papelería que está en la mera esquina. Cuando... A veces que me salía a las 7 de la noche y ya me decían, ya puedes salirte. ¿Sabe lo que yo hacía? Era un jovencito. Tenía como, no sé, 20 años. Salía, hermano, y ¿sabe lo que yo hacía? Me iba corriendo. Más pegaba un pie fuera de la papelería. Me iba corriendo porque quería llegar al culto. Y a veces cuando no me dejaban salir, pues ahí me quedaba.
Y yo recuerdo, hermano, que ahí había un compañero, y ahí yo les hablaba de Cristo. Y me decían, ¿tú no tomas? Mira, échate esta, vente, tómatela. Le digo, no, porque yo soy cristiano. Y a veces se burlaban, hermano, pero yo me mantuvía firme. A pesar de que era un jovencito, yo me mantenía firme en lo que había creído. Mira, tómate esta.